Hello, hello everyone. Good afternoon. Welcome to the session today. Sean todos bienvenidos a este taller de la tarde de hoy, el cual va a estar muy interesante. Ok, sean bienvenidos. Podemos ir ya estando listos para disfrutar del taller de la tarde de hoy, que estará a cargo de Benjamín Luna, fundador y presidente ejecutivo del movimiento Hub Ciencia Emprende, el cual busca impulsar y movilizar a la comunidad científica juvenil de América Latina, por lo que es el emprendimiento a base de STEM. Además, es importante enfatizar que moviliza a jóvenes universitarios para la creación de emprendimientos sociales que ayuden a resolver los retos globales actuales. Así que estemos súper atentos. Es algo muy interesante ya que vamos a tratar lo que son las redes sociales, ¿ok? Sí, todos súper atentos, ¿me pueden escuchar? ¿Ya? Muy bien, amazing, fantástico. ¿Ok? Por acá le vamos a dar la palabra a nuestro ponente de la tarde de hoy. Él es Much- Benjamín Luna. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, María, y encantado de estar aquí con todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es cómo viralizar la ciencia en redes sociales. Mi nombre es Benjamín Luna y antes de comenzar, pues me gustaría interactuar un poquito en la escala de Albert Einstein. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Ahí pongan en el chat uno, dos. Yo, por ejemplo, me siento a lo mejor un Ok. poco 5 o un poco del 9 también, así muy feliz y entusiasta de poder estar aquí con todas y todos ustedes. Entonces, en el chat, por favor, vayan poniendo cómo se sienten el día de hoy, ¿vale? Ok, por acá Alonso con el número 5. Excelente, Alonso. Súper. Ok, Leana Ramírez, número 6. Josué Alcalá, 9 y 5. Y Sofía Tamoy, 9. Sí, Muy el 9 bien. el 9 espero que todos nos sintamos como en el 9 pero bueno, vamos a ir comenzando con la charla del día de hoy y vamos a comenzar con esta premisa. Todas las personas nacemos siendo científicos o científicas. Desde niños, desde las infancias, tenemos mucha curiosidad, somos muy creativos, somos muy imaginativos y estos son los ingredientes secretos, la fórmula secreta para poder crear a un científico o una científica. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si digo, todas las infancias son científicos, ¿en dónde está el problema? Bueno, pues que conforme va pasando, vamos creciendo, la sociedad aplasta nuestra curiosidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el deja de hacer eso, no? Estamos ahí experimentando en la sala, en la cocina, y que le pongo resistol a esto, le pongo resistol a lo otro, y nuestros padres, hey, deja de hacer eso, compórtate. Que digo, hay que respetar siempre las normas, siempre también procurar no hacer cosas que pongan en riesgo nuestra salud o la de las demás personas, pero muchas veces escuchamos eso en cosas que pues no necesariamente implica algún riesgo, ¿no? También, ¿cuántas veces han preguntado a lo mejor a sus padres, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué llueve? ¿Por qué la luz solar dura 12 horas y luego 2 horas de noche? Y siempre es como el clásico, eso no se pregunta y muchas veces porque nuestros padres no, o nuestras madres no quieren evadir la pregunta o no saben la respuesta. Entonces, mejor no preguntes. Y también el clásico, la ciencia sola es para personas inteligentes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Escriban en el chat si es que han escuchado algo alguna vez les han dicho alguna de esas tres frases, pero es un clásico que siempre les digan que la ciencia solamente es para personas que son inteligentes. Entonces, pues esto es una percepción muy alterada de la ciencia. Por ahí tenemos el compa Lucín, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que la ciencia solamente es para ciertas personas, para ciertos dones, y eso es una mentira. Y también esto también involucra a que la sociedad se aleje de la ciencia. ¿Esto por qué pasa?
principalmente porque nos falta entender el papel de la ciencia en el mundo y nos falta acercarnos a la ciencia. Estas dos clases, estos dos puntos son muy importantes porque si nosotros desde las infancias nos acercáramos a la ciencia y a las disciplinas STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, pues tendríamos otra noción del mundo y podríamos como que ir aprovechando todos estos talentos que tenemos desde niños y niñas. Es por eso que aquí el día de hoy vamos a ver cómo utilizar las redes sociales para viralizar la ciencia, no como un fin, sino como un medio para democratizar el conocimiento. Ser viral no es el fin, no es que ustedes tengan que hacer videos para ser virales, y ese sea su meta, ¿no? Ser viral les va a servir como un medio para poder democratizar el conocimiento. ¿Qué significa democratizar el conocimiento? Que todas las personas tengamos acceso a la información confiable, transparente y segura, ¿no? Entonces, esta información, todas las personas debemos de tener acceso para poder generar progreso social, económico, y lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a recordar un poquito sobre lo que es la ciencia. La ciencia es un sistema metódico que se basa a través de la observación y la experimentación. La ciencia genera conocimientos objetivos y verificables y explica las causas y hipótesis. Todo esto lo logra a través de observar, de experimentar, de analizar, y para poderlo replicar y hacerlo de forma segura y confiable, se basa en lo que es el método científico, que básicamente es un método que consta de varias fases, como la observación, la investigación, la hipótesis, la experimentación, el análisis de datos y las conclusiones. Para entenderlo, vamos a ver este ejemplo de este bebé. Por ejemplo, está un bebé en el suelo, se encuentra a lo mejor un dulce picante y lo primero que va a hacer es observar, ¿no? Ve, observa y dice, este dulce yo nunca lo he visto en mi vida, que bueno, tiene 9 meses de nacido, pero no lo ha visto, no lo conoce, no sabe si es comestible o no, entonces lo empieza a observar, ¿no? Lo que sigue es la investigación o la hipótesis. ¿Qué dirá el bebé? ¿Qué pensará el bebé? ¿Esto será comestible o no? Y si lo como, ¿a qué sabrá? Entonces ya empieza a formular su hipótesis, que básicamente es suposiciones sobre un suceso, sobre lo que puede pasar. Ya que tiene esa pregunta, ahora va a experimentar, lo prueba y dice, vamos a ver, si es picoso, pues me va a provocar náuseas, y si no es picoso, pues me lo como, ¿no? Entonces el bebé agarra el dulcecito, lo prueba y está experimentando. Y después viene el análisis de datos, porque pues, ¿qué pasó? Resulta que el dulce, si era un dulce picante, y comienza pues a sentir incomodidad, ¿no? Entonces el bebé lo arroja y dice, ¿sabes qué? No vuelvo a comer este dulce porque es picante. Entonces llega a sus conclusiones. Y para poder, digamos, validar todo este proceso de este método científico, lo tienen que realizar otras personas, ¿no? Esto le va a dar reproducibilidad al método, y entonces le da a probar ese dulcecito a otro bebé para ver si a ese bebé también le pica ese dulce. Y si no, pues a lo mejor hay algún error, ¿no? A lo mejor el bebé percibió mal el sabor, pero realmente no pica. Entonces le da ese dulce a otra persona, a otro bebé, para que lo pruebe, ¿no? Y ese bebé vuelve a repetir el proceso, observa, investiga y plantea su hipótesis, experimenta, analiza datos y concluye, ¿no? Entonces, este es el método científico, así funciona la ciencia en todo el mundo a simples rasgos, pero eh, es por eso que es importante que lo conozcan, porque pues muchas veces no entendemos cómo es todo este proceso de la ciencia, ¿no? Y aunado a esto, pues tampoco entendemos cómo es que esta ciencia contribuye al crecimiento social y económico. Entonces aquí yo les muestro lo que son las disciplinas STEAM, que ya los había mencionado, es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y estas disciplinas están involucradas en todo el progreso social y económico y ambiental del mundo. Les invito a que vean a sus alrededores en este momento, observen cada una de las cosas que los rodea
y vayan pensando por qué puede ser algún producto de la ciencia. Por ejemplo, este micrófono, pues sí, está bonito y todo, pero este micrófono viene y deriva de la física, ¿no? De cómo saber todo esto de la sonora, de la tecnología, de la informática. Entonces, viene desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y también del arte, ¿no? La innovación, el color. Y para poder visualizarnos en esta sala de Zoom, pues también hubo mucha ciencia, mucha tecnología detrás, nuestros dispositivos celulares, inclusive nuestros vasos de plástico. ¿Cómo se inventó el plástico? Pues a través de la ciencia, de la tecnología. Las vacunas que nos ayudan a prevenir enfermedades y los avances en la medicina derivan de las disciplinas STEAM. Y todo esto también nos ayudan a lograr un desarrollo sostenible y obviamente pues las disciplinas STEAM han sido parte importante de las revoluciones industriales. ¿Cuáles han sido las revoluciones industriales que han existido? Bueno, antes de pasar a eso, retomando lo de las disciplinas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, lo que van a generar es progreso social y económico. Se vuelven una herramienta clave para resolver los retos generacionales, es decir, los retos que estamos enfrentando hoy en día. Y nos ayuda a no ser dependientes de tecnología y a promover, a generar motores de innovación para resolver futuros retos. Entonces, estas disciplinas STEAM han sido clave para las revoluciones industriales que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En 1700, aproximadamente en los años de 1700, ocurrió la primera revolución industrial, que se le conoció como la era de la mecanización, donde principalmente se desarrolló la máquina de vapor, la energía hidráulica, la mecanización, y esto obviamente se debió gracias a estudios en física. ¿Qué estudios de física? Pues de mecánica, de hidráulica, de termodinámica, y esto abrió y cambió la producción y los modelos de negocio y toda la forma en la que se hacían las cosas de ese momento, ¿no? Por eso se llaman revoluciones industriales porque modifican todos los sectores. Una vez que se generan con las tecnologías y todas las disciplinas STEAM, modifican todos los sectores y ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces la primera revolución ocurre en 1700 aproximadamente casi a finalizar los años 1700, y ya la siguiente 100 años, casi 100 años después, llega la segunda revolución gracias a la electricidad, obviamente otra vez la disciplina clave, la física, la electricidad y el magnetismo. Y lo que ayuda es, ahora ya no solamente tenemos máquinas que hacen las cosas, sino que también ya las podemos hacer en producción en masa porque ya sabemos cómo funciona la electricidad, ya podemos hacer que duren más encendidas y que puedan ser más productivas, ¿no? Y entonces también llegan los primeros automóviles. Esta segunda revolución industrial pues también vuelve a cambiar todos los sectores académicos, empresariales, tecnológicos del mundo. Y después de eso, pues hay un periodo como de incertidumbre donde no hay progreso. ¿Por qué? Porque ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde pues todos los esfuerzos de todos los países en todo el mundo estaban destinados pues a solventar los gastos de la guerra, lamentablemente pues a generar más armas para poder sobrellevar pues las guerras. Y obviamente eso produjo retraso en niveles de disciplinas STEAM, tanto en progreso, porque pues obviamente no hubo avance, ¿no? Entonces, en ese periodo ocurrieron estos fenómenos globales, pero después, finalizando las guerras mundiales, y después de que ya se está estabilizando el mundo, llega la informática, que la informática también fue clave, o sea, se fue desarrollando gracias también a las guerras mundiales. También recordamos a Alan Turing y todo digamos, sus aportes clave para poder generar la primera computadora, su código Enigma. Entonces, ya llega a 1970 aproximadamente y ya se le denomina la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya existe la informática, tecnologías de la información, de la comunicación. En 1953, por ejemplo, se logró dilucidar por primera vez la estructura de doble cadena de DNA, lo que permitió pues ya conocer cómo se conforma el material
genético de nuestras células es clave para entender el por qué tenemos cejas, por qué tenemos este color de piel, nuestros ojos, por qué son así, las pestañas, todo, 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 viene gracias a que se conoce por primera vez esa estructura del DNA. Entonces, en esta tercera revolución, las disciplinas clave, la química, la biología, enfocadas a la biotecnología y la física, enfocadas a la informática, ¿no? Y nuevamente se vuelve a dar ahora ya no solamente en la primera revolución era hacer las cosas mecánicas, de forma mecánica. En la segunda revolución es ahora hacer esas cosas mecánicas, pero en producción en cadena. Y ahora la tercera revolución es automatizadas, que ya no solamente vaya una persona y las esté haciendo utilizando la mecánica, sino que ya el mismo sistema lo haga de forma automática, pero gestionadas por personas. Y ya la cuarta revolución, que ya es la era moderna, pues ya ahora con el Internet, ya hay muchos medios que están revolucionando la historia por la velocidad en la que nos llega la información, ¿no? Tenemos el Internet de las cosas, de Alexa, OK, Google y bla, bla, bla. Los objetos ya tienen Internet y pueden generar tareas, coordinación digital, sistemas ciberfísicos, robótica, las nubes, la inteligencia artificial, toda esta nueva era lo que hace ahora es ya no solamente están automáticas, ya no solamente los procesos son automáticos, sino también autogestionados. Por ejemplo, los carros Tesla, ¿no? Que ya se manejan solos. Entonces, podemos observar que las disciplinas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, son clave para el progreso social y económico de las naciones para generar revoluciones industriales y aún así la sociedad está alejada de ella. ¿Por qué será que la sociedad se aleja de estas disciplinas? Hay varios factores, ¿no? Pero pues volvemos a la pregunta, ¿por qué si es tan importante seguimos distanciados de la ciencia, de las disciplinas STEAM? Y esto pues tiene muchos factores, por ejemplo, uno de ellos es que no reconocemos el papel de la ciencia. Sabemos que la ciencia y las disciplinas STEAM han generado mucho progreso en todas partes de nosotros, pero no logramos reconocer eso, ¿no? Y eso ¿por qué se debe? Por el uso irracional de forma mecánica. Ya muchas personas usan el teléfono, están en la tableta, en la iPad, y no saben que detrás de todo eso hubo investigación, años de desarrollo para poder generar un celular, ¿no? Entonces, nuestro uso irracional y de forma mecánica hace que ya no le demos ese papel de importancia a la ciencia. A esto también, las nuevas generaciones ahora ya nacen, casi, casi tienen 2 años y ya saben utilizar el celular, ¿no? Tengo un sobrino tengo yo un reloj, y tiene 9 meses mi sobrino y ya le mueve, ¿no? Y uno se sorprende y dice, ¿cómo es que un bebé ya puede moverle a un reloj inteligente? Y esto se le conoce como nativos digitales. Cada vez van a ir naciendo nuevas generaciones que desde pequeños y pequeñas ya sepan utilizar todas esas tecnologías y es algo positivo. Sin embargo, lo negativo es que tenemos muchos nativos digitales y pocos líderes creadores. ¿Qué significa líderes creadores? Pues que cuando crezcan y se vuelvan profesionales, no van a convertirse en creadores de tecnología, en desarrolladores de nuevos inventos, de nuevas innovaciones, ¿no? Entonces, este, por eso es importante todo esto. Y también hay pérdida de interés. ¿Por qué? Porque la sociedad aplasta nuestro interés por la ciencia y solamente nos han dicho que es para personas genios. Nuevamente la ciencia atraviesa una crisis de confianza. En varios países no desconfían de los científicos, confían menos, no confían tanto en políticos, pero tampoco confían tanto en los científicos. En Estados Unidos el 90% sí confía en los científicos, comparado con México que no confían en los científicos y que obviamente esto no tiene nada que ver la religión con la ciencia, porque obviamente son cosas separadas, pero en México creen los mexicanos en la fe más que en la ciencia. Y ojo que la ciencia no se cree, porque obviamente la ciencia es algo que existe, es algo que se demuestra con el método científico, pero aún así la percepción general de los mexicanos es, confío más en la religión, en la fe, que en la ciencia.
Entonces, algo se está haciendo mal desde la ciencia que también está pasando que las personas desconfíen. En parte también se debe al oscurantismo científico, que todavía hoy en día sigue persistiendo las pseudociencias, por ejemplo, los signos zodiacales, ¿no? Que obviamente eso no es una ciencia, no está validada por un método científico, pero aún así hay personas que siguen, pues ahí sí se puede creer en las pseudociencias, porque las ciencias no se pueden demostrar por el método científico. Y mucho de esto también se ha potenciado, ¿no? Porque hay memes, ¿no? ¿Y qué memes sos según tu signo? Y ya vas viendo Aries, Géminis, Cáncer y demás, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las redes sociales también promocionan e impulsan a las pseudociencias. O también lo vemos parte del oscurantismo científico con la incultura científica. ¿Qué significa la incultura científica? Pues no reconocer el papel de la ciencia en la actualidad. Por ejemplo, tenemos las personas antivacunas que dicen, no, es que son peligrosas, nos van a implantar un chip y demás. Eso no es para nada cierto. Entonces, esta incultura científica, pues detiene el progreso, aleja a la sociedad. Y también, pues, como ejemplo, tenemos a los terraplanistas, ¿no? Con su conspiración de que la Tierra es plana y nos están engañando, que obviamente eso es falso. La ciencia lo demuestra una y otra vez. Y entonces todos estos procesos nos alejan de la ciencia. ¿Qué otros factores nos alejan? El analfabetismo científico, principalmente está presente en personas que no tienen estudios, pero también la llegan a padecer personas que estudiaron. ¿Y qué es el analfabetismo científico? Es la incapacidad de comprender información técnica en cuestión de ciencia básica. Eh, y cuando hablamos de analfabetismo científico funcional, nos referimos a las personas que sí han estudiado, que saben ciencia, pero que no saben cómo aplicarla en su día a día, ¿no? Entonces, de nada me sirve a mí ser biotecnólogo si yo como biotecnólogo no aplico esos conocimientos en mi día a día. Y a lo mejor cuando hay una pandemia o hay alguien que está enfermo, no uso cubrebocas, aunque yo sé que debo de usar cubrebocas, no lo uso. Entonces, eso es un analfabetismo científico funcional. Y eso es como desde el punto de vista, cómo es que se aleja la sociedad de la ciencia, pero también el por qué la ciencia se aleja de la sociedad. Y es porque la ciencia ya no es rentable. Y yo no lo digo, lo dice la ciencia. Según este estudio de Elsevier, esta publicación de Elsevier, que es una revista científica, una editorial de una editorial científica, menciona que la ciencia ya no es rentable porque sigue utilizando modelos tradicionales, que ahorita lo vamos a ver. Falta más financiamiento en la investigación y esto está relacionado con los riesgos de la inversión. Y también falta comunicar la ciencia, que ya vamos dirigiéndolo hacia la charla del día de hoy, ¿no? Estamos viendo que hay cuatro retos por el cual la ciencia no es rentable y uno de ellos es que falta la comunicación. En modelos tradicionales, pues tenemos la idea de que un científico o una científica es aquella persona que se dedica a hacer experimentos, a veces por las películas y por las series pensamos que son personas que están loquitas, ¿no? Y tenemos esa percepción negativa que está mal, obviamente. Y entonces, ese es el modelo tradicional. Estudian, hacen tesis, experimentos y lo publican en revistas. Y eso hoy en día ya no es funcional. ¿Por qué? Porque son años y años de estudios. O sea, para poder ser científico en un centro de investigación, tienes que estudiar 5 años de tu carrera profesional, 2 años de maestría, 4 años de doctorado y 2 a 5 años de postdoctorado. Entonces, pues son 20 años de carrera y nada te asegura que al terminar todos esos 20 años tengas una plaza de investigador o de investigadora. Por eso es que ya no es tan atractiva la ciencia hoy en día para las personas. Y es que el día que sea científico, no diré, pero habrá señales, ¿no? Y aquí pongo el meme de un ratoncito llorando. ¿Por qué? Porque pues son años de estudios, son sueldos precarios, lamentablemente no son competitivos estos sueldos. Uno estudia 20 años y termina con sueldos precarios. La sociedad sigue desconfiando de las y de los científicos y falta tiempo de personal, o sea, tiempo personal para las y los científicos, es decir, no se desarrollan. En 20 años están enfocados en su carrera científica y no forman familias, a lo mejor no compran casas, no disfrutan su vida como tal, entonces eso es crítico.
Por eso ya la ciencia ya no es rentable hoy en día. Otros problemas es que pues invertir en la ciencia no es cómodo. ¿Por qué? Porque para hacer un nuevo desarrollo, pues se requiere de mayor tiempo. Y, y esto también se requiere de mayores investigaciones para poder demostrar que es viable y que se puede escalar a todo el mundo. Y también pues esto dificulta el financiamiento. ¿Por qué? Porque las personas que tienen el dinero y que quieren invertir en la ciencia dicen, no, no voy a invertir en la ciencia porque eh, puede ser difícil, es más riesgosa, nada me asegura que lo voy a recuperar y si lo recupero va a ser como en 10 15 años, que es el tiempo del desarrollo, ¿no? Entonces, muy pocas personas invierten en ciencia y eso pues obviamente hace que ya no sea rentable para todas las personas. Y la falta de la comunicación. Este es el más importante y en el que nos vamos a centrar el día de hoy. La sociedad vive de la ciencia y de la tecnología, de las disciplinas STEAM, pero no la comprendemos, no la percibimos, no la evaluamos, y esto se debe principalmente a que no estamos relacionados o no estamos comunicados con la ciencia, ¿no? Entonces, pues aquí es donde se vuelve clave el poder comunicar la ciencia a todas las personas para poder entender y generar estas nuevas oportunidades. Pero, ¿por qué no la comunicamos entonces? ¿La ciencia aburre? ¿O ustedes qué opinan? A ver, quiero ver en el chat que comenten qué ustedes opinan sobre la ciencia. ¿Aburre o no aburre? ¿Por qué? Y si les aburre, ¿por qué les aburre? Y si no les aburre, ¿por qué no les aburre? Los leo, a ver, vamos a ver, por Ok, favor, comenten. perfecto. Por acá por el chat vamos a responder. ¿La ciencia aburre? Veamos, vamos a escuchar a Ivana y a Hanna Contreras. A ver, Adelante, por favor. La ciencia no aburre porque puedes experimentar muchas cosas como cómo se creó el espacio, el sol. Exactamente, nos ayuda, la ciencia nos ayuda a responder preguntas muy interesantes, muy curiosas. Obviamente, estamos lejos de que podamos resolver todo con la ciencia porque pues hay cosas que todavía salen de nuestra comprensión, pero lo que sí se puede resolver es súper interesante, súper divertido, súper curioso. ¿Quién más quiere compartir por- su opinión sobre la ciencia? perfecto. Por Yo, acá, Alonso. eh, para mí la ciencia no es aburrida porque podemos preguntarnos cómo, cómo hacer, ejemplo, cómo funcionan las reacciones dulces con salada, ejemplo, vinagre con bicarbonato, y puedes hacerlo en todo el mundo, ejemplo, no hay limitaciones de contenido como lo hay en el internet, Ujú. porque todo se puede hacer en este mundo. Y, y también, o sea, algo que mencionas importante es la comprensión, ¿no? O sea, si una persona se acerca a la ciencia, puede entender, ah, el vinagre, ¿qué es el vinagre? Es un ácido. Y ya el carbonato, ¿el bicarbonato qué es? Ah, es una base, ¿no? Entonces ya dices, ¿qué pasa cuando agregamos un ácido y una base? Pues se forma una reacción de neutralización, se genera calor, agua y una sal. Entonces, si uno se adentra dentro de la ciencia, en el mundo de la ciencia, va a aprender, no solamente va a descubrir esto y va a responder sus preguntas, sino que también va a generar conocimiento para poder entender otras cosas en su día a día, ¿no? Ya cuando, si alguien te dice, ponte vinagre en la cara como mascarilla, dices, no, no me lo voy a poner porque yo ya sé que es un ácido y me va a hacer daño, ¿no? Entonces, a través de la ciencia también nos volvemos más, capaces y generamos mayor pensamiento crítico para resolver retos personales, no solamente los globales, sino los personales. Pero entonces, si es tan interesante y divertida, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos teniendo este alejamiento de la ciencia? Bueno, pues hay que generar material de divulgación y material disruptivo, ¿no? ¿Qué es este material de divulgación? Pues básicamente es generar este conocimiento
de bajar el conocimiento técnico a un conocimiento simple y con ese conocimiento pues ya poder compartirlo. Antes de entrar a los aspectos técnicos de la divulgación, vamos a ahondar un poquito sobre la historia de la comunicación en la ciencia y vamos a remontarnos a los años 300. Eh, Concéntrate en lo que estás haciendo, por papá. favor, apaguen sus micrófonos y bueno, vamos a hablar de la comunicación de la ciencia en los años 380, 322 antes de Cristo. Bueno, los griegos y su sistema de escritura alfabética, a través de esta escritura presentaban su información, aspectos relevantes, conocimientos relevantes y lo iban transmitiendo de discípulo a discípulo, o sea, o de más bien de profesor a discípulo. Y bueno, en estas épocas, pues también vivió Aristóteles, que se le conoce como el padre de la comunicación, y él mencionaba que la comunicación era clave como un medio de persuasión para convencer e inducir a la acción, que vamos a ver que está muy relacionado con las redes sociales y el objetivo que queremos hacer o que queremos lograr, y por eso se le conoce como el padre de la comunicación por este tipo de comentarios. Después, en la era del Renacimiento, pues tenemos a Galileo Galilei, que comunicó sus descubrimientos al público, desafió a la autoridad establecida y fomentó el interés por la ciencia, ¿no? Por eso se le conoce como el padre de la divulgación, tuvo muchos aspectos relevantes en la astronomía y comunicaba sus descubrimientos al público, hacía interesantes estos conocimientos y aún así, pese que en esas épocas estaba prohibido hacer eso y retar los sistemas de esas épocas, aún así Galileo Galilei logró comunicarlo de una forma correcta y por eso se le conoce como el padre de la divulgación. Después, ya para el siglo XVIII y la era de la Ilustración, pues ya viene la revolución científica con científicos como Isaac Newton, que obviamente pues ya también generan nuevos trabajos y los trabajan en sus libros y los promueven en sus libros y esto le da mayor alcance a las personas de ir aprendiendo de la ciencia y demás. Entonces, aquí no era como tal divulgación con Isaac Newton, pero porque vamos a ver más adelante por cuál es la diferencia entre divulgación y difusión, por eso lo estamos dejando como en términos generales de comunicación, pero así se fue desarrollando. El tema después también en esa era se empezaron a desarrollar los primeros salones y sociedades científicas como la Royal Society, que se convirtieron en centros de discusión y de divulgación de ideas científicas al público educado. Esta era una de las desventajas, que sí se comunicaba la ciencia, pero entre pares, es decir, entre científico a científico, entre científica y científica. Y entonces, pues sí está muy padre y todo, pero pues es importante y ya vimos por qué es importante comunicar todo este conocimiento al público en general. Luego viene para el siglo XIX, viene precisamente la popularización de la ciencia y vemos, por ejemplo, en la imagen estamos viendo a Charles Darwin, que bueno, ya aquí ya se empiezan a desarrollar publicaciones y conferencias y Darwin, ya a partir de este surgimiento de revistas científicas y periódicos en estas épocas, comenzaron a publicar artículos accesibles al público general. Darwin pues publicó su libro del origen de las especies, que para la era en la que lo publicó se convirtió en un tema de discusión por la polémica entre la religión y la ciencia, donde Darwin pues decía cómo es que se habían originado las especies, tocó temas sobre evolución y pues para los sistemas religiosos que estaban en esa época pues predominantes pues no les parecía y por eso generó discusión, pero gracias a este tipo de revistas fue que se compartió este tipo de conocimiento. Ya para el siglo también XIX se empezaron a desarrollar museos y exhibiciones, por ejemplo, la Gran Exposición de 1851 en Londres, que es por primera vez empiezan a utilizar museos de historia natural y de exhibiciones científicas para democratizar el acceso al conocimiento científico. Ya para el siglo XX la ciencia tuvimos acercamiento a la ciencia a través de los medios de la comunicación, medios masivos de comunicación como radio y televisión. Un clásico de clásicos en la divulgación es Cosmos de Carl Sagan
Y bueno, aquí básicamente ayudó a alcanzar ya no solamente a, a pocas personas o a cientos de personas, sino a millones de personas en todo el mundo, ¿no? También hubo un programa, no sé si, yo creo que están muy pequeñitos para reconocer este programa, pero hubo varios programas que estaban dirigidos no solamente a las personas adultas, sino también a las infancias y que ayudaban a entender más o menos cómo funcionaba la ciencia, a cuestionarnos y sirvió de inspiración para muchas personas para que hoy en día decidieran ser científicos o científicas. También se desarrollaron revistas populares y libros como las de National Geographic o las de Scientific American, eh, que bueno, ayudaron a potenciar todo este proceso. Eh, ya en nuestra era, en la era digital, en la revolución 4.0, que es la que ya hablamos, que estamos en la cuarta revolución industrial, el desarrollo del Internet permite a través de blogs, de ponencias, de espacios virtuales como este, pues llegar a más personas y también se empiezan a generar pues nuevas personas que divulgan la ciencia y comparten sus conocimientos directamente con el público. Y el tema que nos compete el día de hoy son las redes sociales. Aquí tenemos a uno de los divulgadores más importantes del habla hispana, que es Javi Santaolalla, con más de 2.5 millones de seguidores solo en Instagram, pero en todas sus redes tiene bastante, una comunidad bastante fuerte, grande, y que a través de sus contenidos viraliza la ciencia y permite que este conocimiento llegue a audiencias ya no solamente de millones, sino a audiencias globales. Ahora con la inteligencia artificial que podemos subtitular videos, generar también subtítulos gráficos, pues podemos llegar a audiencias globales y comunicar la importancia de la ciencia que ya vimos. ¿Por qué tenemos que comunicar la ciencia? ¿Por qué es importante? Por todo el progreso que conlleva, toda la importancia que tiene en el mundo para resolver los retos globales y también los retos personales. Por ello, vamos a comenzar ahora sí, ya después de esta breve introducción, con el taller del día de hoy, que es de divulgación de la ciencia en redes sociales. Y para ello vamos a entender qué es la divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia es toda aquella actividad de explicación y promoción de conocimientos, cultura y pensamiento científico y técnico que van a ayudar a democratizar el conocimiento y a conectar al mundo científico con la sociedad. Y aquí es donde entramos un poquito con lo que les mencionaba de cuál era la diferencia entre difusión y divulgación. Divulgación científica versus difusión científica. La difusión científica es lo que hacían en la Royal Society con sus científicos y científicas. Se comunicaban sus descubrimientos entre ellos, entre ellas, y era con un lenguaje técnico que a lo mejor no todas las personas pueden entender y solo quedaba el conocimiento entre estas personas, ¿no? Obviamente se sigue haciendo hoy en día a través de qué? Del peer review, que es la revisión por pares para poder publicar nuestros avances, nuestros descubrimientos en revistas científicas internacionales. Se tiene que hacer a través de la difusión científica, a través también de congresos, de foros, pero obviamente eso es comunicar ciencia de un científico o científica a otro científico u otra científica. Y lo que buscamos nosotros para poder democratizar el conocimiento es hacerlo a través de la divulgación de la ciencia, que es básicamente hacerlo de la ciencia desde el mundo científico al público en general. Y para lograrlo se tiene que hacer con un lenguaje poco técnico, con recursos audiovisuales, narrativas visuales y con ejemplos clave, ¿no? Con peras, con manzanas. ¿Cuál es el ciclo de la divulgación? Pues básicamente vamos a tener nuestra fuente generadora, donde va a estar la comunidad científica, siguen desarrollando nuevas cosas, descubriendo nuevas cosas. Soy científico, soy científica, investigo, me pregunto qué pasará si hago esto, cómo hacer, cómo captar el agua de la lluvia. Ahora que hoy en día no tenemos agua en muchos lugares, muchos científicos y científicas están en sus laboratorios cómo captar agua de manera eficiente, cómo ahorrar energía, cómo ahorrar agua en el baño, a lo mejor en las tazas del baño que gastan bastantes litros de agua. Hoy,
están trabajando en todo ello, ¿no? Entonces tenemos la fuente que genera el conocimiento y que tiene que ser confiable. ¿Por qué va a ser confiable? Porque se adapta al método científico que ya vimos, que cómo funciona el método científico, y todo ese conocimiento tiene que llegar a un mediador o traductor, que es el papel de las personas divulgadoras, que pueden o no ser científicos. O sea, uno como científico puede explorar el área de, de la divulgación de la ciencia, pero también personas que no son científicas, siempre y cuando se basen su conocimiento en fuentes confiables, fuentes oficiales, pueden comunicar la ciencia. Entonces, estos mediadores lo que hacen es acceden a la información compleja, la traducen y la comparten de forma sencilla a la sociedad, que van a ser los receptores, ¿no? Y esto porque es importante, porque al llegar este conocimiento a la sociedad, a estos nuevos receptores, pues va a generar pues todo esto, ¿no? Acercamiento a la ciencia, va a haber más interés en que las nuevas generaciones estudien en la ciencia porque entienden la importancia de la ciencia para el progreso social y económico, y por lo tanto va a haber nuevos talentos, y estos nuevos talentos en su futuro se van a convertir en las nuevas y nuevos científicos y van a volver a generar conocimiento, ¿no? Entonces es un ciclo, por eso es importante la divulgación, porque es todo un ciclo. ¿Quiénes pueden divulgar? Ya los había mencionado, es tarea de todas y todos, no necesariamente lo puedes hacer de forma profesional, ustedes a lo mejor salen de su clase de matemáticas, su clase de biología y pueden llegar y decirle a sus papás, a su mamá, mamá, hoy aprendí qué es una célula, qué es un virus, por qué son importantes las vacunas, comentarles a sus familiares todos estos procesos y se vuelven divulgadores automáticamente de la ciencia y es importante para que no estemos alejados de ella, ¿no? Pero también la comunidad científica debe de acercarse a la ciencia y esto es parte de romper con los modelos tradicionales de la ciencia, ya no solamente la ciencia verla como el científico que hace experimentos y en su laboratorio, sino que existen áreas de oportunidades donde un científico se puede desarrollar, como en el emprendimiento, a lo mejor desarrolló un nuevo invento y ahora lo puede vender en su empresa, en una empresa, o puede ser un profesor que inspire, también se puede dedicar al modelo tradicional de investigación o explorador en una empresa. Puede ser asesor político, ayudarles a nuestros gobernantes o representantes públicos a tomar decisiones, por ejemplo, en la era COVID-19, en la pandemia, pues eran clave la comunidad científica para ayudarles a nuestros tomadores de decisiones a tomar la decisión correcta, ¿no? Basada en ciencia. Ah, se va a usar de forma obligatoria el cubrebocas. ¿Por qué? Porque está basado este conocimiento a través de la ciencia. O vender servicios de ciencia, dar asesorías, consultorías. También es hacer a través de la interfaz ciencia política, siendo asesores políticos y sobre todo también en asuntos regulatorios, ¿no? Se desarrolló una nueva bebida, sabe muy rica y todo, pero ojo, porque los científicos y las científicas tienen que ver si esta bebida cumple con toda la regulación para que sea sana para las personas que la están consumiendo. Entonces, todas estas son las áreas de oportunidades que puede tener un científico o científica para que la ciencia se vuelva rentable y una de ellas, la más importante para este tema de hoy, es la comunicación. Comunicar la ciencia se ha vuelto relevante por todo lo que ya se mencionó y es una de las áreas de oportunidades para volver rentable a la ciencia. ¿Cómo se puede divulgar la ciencia? Se puede divulgar de muchas formas, a través de artículos de divulgación, medios masivos de comunicación, como ya lo vimos, con televisión, radio, en ferias, exposiciones, haciendo algún blog, con entrevistas, ponencias. Hay publicaciones y revistas que también ya lo vimos, museos y centros interactivos. Hay personas que se dedican a hacer actividades infantiles, van a eventos, les enseñan ciencia a las infancias y también es forma de divulgar a través del periodismo científico, pero lo que hoy vamos a ver es a través de redes sociales y de streaming o plataformas de contenido. La divulgación de ciencia a través de las redes sociales se basa en narrativas visuales, que no es otra cosa más que utilizar herramientas audiovisuales que generen atención en las personas para poder comunicar el mensaje. ¿Qué tipo de narrativas visuales existen? Pues infografías, los memes, podcasts, blogs,
videos o ponencias de formato largo o fotos, carruseles y videos de formato corto como los TikToks o los Reels y los lives o las transmisiones. Si les pido por favor, si conocen, han conocido este tipo de narrativas, me comenten cuáles conocen. A lo mejor dicen, ah, yo sí conozco los memes, sí he visto varios memes, conozco qué es un podcast, conozco, he visto videos de formato corto. Comenten por favor para saber más o menos cómo están de este tipo de conocimiento. Y yo creo que la mayoría ha tenido acceso o ha estado de cerca de al menos de los videos de formato corto y de los memes, ¿no? A lo mejor de infografías también en las infografías, cómo ponerte el cubrebocas de forma correcta. Y bueno, antes de continuar, vamos a darle la palabra a Alonso, que me parece que creo que Alonso quiere ¿Sí? comentarnos. Eh, yo, yo simplemente he visto eso. Primeramente, yo he visto memes, videos, short content, por cierto, me lo veo como 3 horas cuando estoy muy aburrido. O sea, lo pongo de fondo reproduciendo el mismo corto por 3 horas mientras programo. O sea, no sé. Y los memes literal me los reviso de la página que yo tengo de ahí marcada como favorito que me apareció un día. Yo me río cada vez que veo esa página. Está súper bien. Qué bueno que utilices y que ya tengan este acercamiento con las redes. Y sí, a veces también yo dejo ahí un video reproduciéndolo por la música o por algo que te genera como tranquilidad. Y entonces, pues muy bien, qué bueno que sí tengan acercamiento a esto. Y ahora vamos a verlo para que ya no solamente sea un acercamiento general, sino que ahora esté enfocado hacia la ciencia. Las personitas, bueno, a ver, la Ah, personita que alzó la mano, por favor. sí, Julianina y luego Sofía. Estos Ok, creo que Juliana tiene problemas con la conexión. Vamos a escuchar a Sofía Tamoy. Yo lo que he visto ha sido lo de memes que Ok, veo cada vez a la tarde después de hacer mis tareas y ok. post, podcasts, blogs y lives. Ah, súper Ya que bien. así cuando estoy aburrida, así ya estoy desocupada, me pongo eso para a ver, para distraerme un rato. Súper. Muy bien. Y qué bueno que lo haces cuando terminas tus deberes. ¿Alguien más quiere Very compartir? good. Muy bien. Por acá, Isabela Leal. Bueno, yo veo videos de YouTube, he visto muchos memes, me la paso viendo fotos y lo único que no he visto son podcasts, las infografías, es así. No, no muy seguido, pero sí las he visto. Y los shorts también, pero los que más veo son memes. Me Súper, la qué paso bueno. compartiendo memes con mis amigas. Y es bueno porque las redes sociales sirven para eso, para entretener. Y hay que también, pero hay que tener cuidado de qué tipo de entretenimiento, pero qué bueno que sí están acercados a esto, porque ahora lo que vamos a hacer es ver todo esto para comunicar la ciencia, que es súper clave, ¿no? Entonces vamos a continuar. Eh, en redes sociales, ¿qué se puede publicar? Por ejemplo, en Instagram, Facebook o X. Esto es lo que es, para los que no conocían una infografía, más o menos así es una infografía.
te van dando con aspectos gráficos la información. Obviamente tú lo vas leyendo, nutrir tu cerebro. Rara vez solemos asociar las dificultades en la escuela con una deficiencia de nutrientes, ¿no? Y entonces van captando la atención utilizando recursos visuales, el cerebrito llorando, las letras, imágenes que impactan. Y a través de esta lectura, al finalizar la lectura, te quedas con el mensaje que te dejaron, que prácticamente hay que nutrir nuestro cerebro, ¿no? ¿De qué? De información correcta. ¿Qué otras formas? Estos son los memes, por ejemplo. Aquí tenemos a dos agapornis, que están, digamos, son parejitas, se ven felices. El agaporni es el protón, el otro es el neutrón, y atrás, triste, el electrón, ¿no? Para recordar un poquito, poniendo en contexto en física, pues el protón se encuentra en el núcleo del átomo y los electrones, pues no pueden, están orbitando alrededor del átomo. Entonces, no van a estar, obviamente no van a estar nunca en el átomo, y por eso está como la carita triste del Agapornis, "Ay, me excluyen", ¿no? Entonces, pues básicamente es una forma de comunicar la ciencia. Otra forma de comunicarla es a lo mejor con ponencias, de que este es uno de los que hemos hecho en Hub Ciencia Emprende. La doctora Diana Bravo nos estaba contando de forma sencilla cómo es editar genes con biotecnología. Entonces, son formatos interesantes, pero a lo mejor estos ya son formatos como para personas mayores, ¿no? Que se habla en lenguaje simple, pero sigue siendo para personas mayores. Y o tenemos el Get Ready With Me, que básicamente soy científico, me voy a mi laboratorio y les puedo hacer videos o fotos diciéndole un día como científico, ¿no? Y desde cómo preparo el desayuno, me voy al laboratorio, cómo es checar en el laboratorio, sacar mi material de trabajo, ir haciendo las pruebas, y todo ese Get Ready With Me también es muy interesante porque le mostramos al mundo cómo es un día en la ciencia. También tenemos, por ejemplo, esto también igual en Facebook, Instagram y X, y en plataformas de contenido como TikTok, YouTube, Twitch y Spotify, pues podemos ver contenido largo como streaming, podcast, cursos y videos informativos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de YouTube es cómo funciona el sistema inmunológico. Entras y vas aprendiendo cómo es que nuestro organismo hace frente a los virus, a las bacterias, y pues obviamente el objetivo es comunicar ese mensaje, ¿no? Y que las personas reduzcan más bien aumenten su conocimiento sobre ese tema y se reduzca el analfabetismo científico en general. Y bueno, aquí tenemos Bob Esponja video lo que es un predijo. short content, más o menos, es para, aquí lo que yo les recomiendo es que hagamos dinámicas, trends y videos informativos para comunicar la ciencia. Y aquí yo les hice un short content basándome en un video que yo vi una película de Bob Esponja y dije, ay, esta película de Bob Esponja se parece a una noticia que acaba de salir en Chile, y a través de esa información creé este video. Me dicen si se escucha correctamente. Un equipo de científicos chilenos se embarcó en el buque de investigación Falcor para explorar lo desconocido frente a las costas de Chile. A más de 1500 metros bajo el mar, encontraron más de 100 especies que seguramente sean nuevas para la ciencia. Dentro de estas especies encontraron a un sapo marino que camina por el océano con sus ojos saltones y una piel que parece tejida a mano. Este sapo marino es un maestro del camuflaje y se desplaza por el lecho marino con sus aletas modificadas que parecen patas. Me recuerda un poco a esta escena de la película de Bob Esponja. Sin duda este descubrimiento representa el primer informe científico sobre un sapo marino en el Pacífico Sudoriental. Si quieres seguir aprendiendo de ciencia, te invito a visitar nuestro perfil. Entonces, este es el tipo de contenido que también se puede generar en TikTok, o bueno, en formato corto. Y pues la idea es, como les digo, es comentar, comunicar la ciencia. Sí se escuchó bien, ¿verdad? A ver, déjenme ver el comentario para ver si se escuchó. Perfecto. Ah, ok, Ya. perfecto. Sí, ya escucho Muy bien, bien. porque lo pregunto porque eh,
porque vamos a ver más videos a lo largo de esta charla, entonces para ver que sí esté todo funcionando bien. Muy bien. Bob Esponja Me están comentando, sí, yo también, TikTok, YouTube, muy bien, qué bueno. Vamos a irlo viendo. Entonces ya vamos a entrar al tallercito, como los consejitos que yo les voy a dar para que vayan generando su contenido. Obviamente, esto lo van a hacer, o sea, todo esto está enfocado para que creen contenido de valor y que comuniquen la ciencia, pero ojo, porque ustedes tienen que ser mayores de 13 años al menos para poder utilizar TikTok y mayores de 17 años para pues, ya tener una cuenta profesional. Desconozco si como menores pueden crear contenido, tendrían que decirles a sus padres, bueno, a su papá o su mamá, que investiguen, pero para que vayan a lo mejor preparándose para que en un futuro vean que es un área de oportunidad y que es muy necesario para comunicar la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese aviso, ahora sí, ya vamos a continuar. ¿Qué es lo que se necesita para divulgar la ciencia? Uno, pues definir el medio de divulgación, que como lo vimos puede ser la TV, la radio, el periódico, un museo. En este caso, pues lo vamos a definir redes sociales, ¿no? ¿Y qué tipo de red social? A lo mejor puede ser contenido corto, contenido largo, infografías, memes, hay que definirlo. Entonces, ese es el primer consejo, hay que definir nuestro medio de divulgación. Luego hay que definir nuestro nicho. A nuestro nicho significa a nuestro público al cual nos vamos a dirigir, que puede ser a lo mejor un público, nosotros vamos a decir, a personas de 18 a 30 años que estén involucradas en alguna de las disciplinas STEAM y que sean de América Latina, ¿no? Entonces, ese va a ser mi nicho. Y cómo yo les voy a mostrar ese mensaje. Entonces, tengo que plantear mi estrategia de contenido. Que esta estrategia de contenido, al principio, la recomendación es que siempre sea específico. No traten de abordar temas generales, sino temas específicos, temas donde puedan ustedes sobresalir. A lo mejor, si son expertos no sé, en biotecnología, hablar, sus primeros videos, hablar de biotecnología, y ya que tengan esa apertura, ya pueden ir hablando a lo mejor de física, de química, y ya que hablan de ciencia en general, a lo mejor ya pueden hablar de otros temas, ¿no? De emprendimiento, de desarrollo sostenible, pero siempre empezar por un tema de forma específico. Y ojo aquí, porque por eso también es clave el formarse, ¿no? Tener una profesión. ¿Por qué? Porque eso nos da autoridad, en autoridad, digamos, de compartir la ciencia, ¿no? No es lo mismo una persona que no se ha preparado académicamente, que no te va a dar la misma confianza que alguien que no se ha preparado académicamente te esté contando algo, a alguien que al menos tiene estudios a lo mejor de preparatoria, de universidad, ya es más confiable, ¿no? Entonces, ojo ahí porque la invitación es también que no se alejen de sus estudios, de su academia, porque es súper importante para que se preparen y se vuelvan expertos y expertas del tema que van a compartir en redes sociales. Otro consejo importante es ser constante e informarse de fuentes oficiales, ¿no? Ah, hay que informarnos siempre de los lugares correctos y de todos modos, les voy a mencionar más adelante cuáles son las plataformas, pero esos son los consejos principales. Y para ello tenemos que generar nuestra propia identidad. ¿Qué es la identidad en redes? Es la percepción y representación coherente de nuestra persona o de nuestra organización o de nuestra marca, por ejemplo, Hub Ciencia o Benjamín, en plataformas digitales. Esta identidad incluye elementos visuales. Por ejemplo, yo aquí traigo la de lentejuelas porque me interesa que las personas me recuerden como, la persona de las lentejuelas, o elementos verbales, ¿no? A lo mejor hay personitas, hay TikTokers o creadores de contenido que inician sus videos y te voy a enseñar ciencia en lo que queda del minuto, ¿no? Entonces, esa frase en lo que queda del minuto ya se vuelve su elemento verbal de esta identidad y ya las personas que lo escuchan lo asocian con esta persona o con la marca. Entonces, esto es la identidad. ¿Qué tiene que ser la identidad? Tiene que ser relatable, es decir, que se preste a comunicar. Tiene que ser humanizada, es decir, ser un amigo. Ya
a las personas no les interesa ver contenido de algo que sea muy sistematizado, ¿no? O sea, si yo me comunico con, yo quiero ver contenido de, no sé, de alguna empresa, yo no quiero que me ponga, nosotros tenemos la misión y la visión de esto y hacemos esto y vendemos esto. No, lo que vende, lo que hace que tenga mejor engagement es contenido humanizado, la empresa mostrándose como persona y decir, hola, vamos a, si tú como yo te gustan, los hot dogs, rellenos de queso, mira, te invito a que pruebes en este lugar que venden, y entonces te estás humanizando, estás haciendo contacto con la audiencia, y al mismo tiempo también, pues lo estás dirigiendo a lo mejor a tu negocio, ¿no? De que es de hot dogs, pero ya no vas a decir, somos una empresa que hace hot dogs, y que es, no, o sea, es más como de contacto entre, imagínense que están platicando con otra persona. Tiene que ser aspiracional, se tienen que convertir en ídolos, que vamos a ver más o menos ahorita todos estos puntos en lo que es los arquetipos, y le recomiendo también que sean informativos, ¿no? Ser mentores o ser pioneros, inspirar. ¿Cuáles son los elementos de la identidad de la marca? Pues debe de tener propósito. Para divulgar tienen que ver cuál es su propósito. Por ejemplo, para mí es educar, ¿no? Pero habrá quien quiera vender. A lo mejor dice, yo voy a crear mis redes sociales para vender. Dice otro, no, yo solo quiero entretener. Está bien, eliges tu propósito. Luego tienes que elegir tu tono. ¿Cuál va a ser tu tono? Yo, por ejemplo, educo de forma informativa o a veces de forma humorística, cercana. Entonces hay que elegir el tono con la que vas a comunicar, es decir, la forma en la que comunicas tu mensaje. Y luego tienes que definir tu carácter, que va a ser prácticamente tu personalidad en redes. ¿Qué características te hacen único o única? ¿No? Entonces, soy la persona que educa de forma humorística y siempre eh, siendo muy emocional, ¿no? Entonces, las personas que ven mis videos siempre se emocionan o a lo mejor los hago llorar, ¿no? De felicidad o les comparto cosas que generen empatía. Entonces, van definiendo a mi propia identidad de marca. También todos estos elementos nos van a ayudar a elegir a nuestro arquetipo, que prácticamente estos arquetipos son patrones universales de comportamiento, de personalidad, que ayudan a definir nuestra marca. Entonces, aquí hay 12 tipos de arquetipos y tienen que ir viendo en cuál de estos arquetipos se van quedando. Por ejemplo, si yo quiero, como ya habíamos dicho, mi propósito era educar, podría estar dentro del arquetipo del sabio y a lo mejor quiero hacerlo también explorando, educar, pero explorando y de forma divertida. Entonces podría estar como que entre el explorador, el sabio y el bufón. Entonces, ahí como que ir checando y que estos arquetipos les ayuden a definir su identidad de marca. Que estos arquetipos pues, fueron desarrollados por un psicólogo que es Carl Jung. Y bueno, ahí pueden ir leyendo un poquito más sobre el tema. Y vamos a ver ahora, vamos a Esto poner tiene que el pasar para ejemplo que de aquí con el borrego. Quiero que me comenten si conocen al borrego, por favor. A ver, quiero saber si sí lo conocen, si lo ubican y de qué videos han visto, qué es lo que más les ha gustado de sus videos si es que lo conocen. Por acá, Sofía Tamoy menciona que sí, lo conoce. Súper, qué bueno Muy que sí lo bien. conocen. Muy Excelente. bien. Lean, él es Bueno, pues bien. aquí lo utilicé como ejemplo para que veamos el propósito, el tono y el carácter del borrego. Vamos a ver, o sea, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cuál será su propósito del borrego? Educar, comunicar, vender. ¿Cómo, perdón? Que estoy más por la comedia, no me gusta así, o sea, de comedia. Ah, ya. Sí, o sea, la idea es inspirarse en otros creadores. Ustedes dicen, yo quiero comunicar ciencia. Esto es definir su estrategia. Yo quiero comunicar ciencia, pero no sé cómo comunicarla. Entonces ven otros creadores exitosos, exitosas, y dicen, me gusta cómo presenta la información. A lo mejor él habla de miel, de animalitos, pero yo quiero hablar de ciencia, y lo adaptan su estrategia a su contenido.
Y eso pues es analizarlo y adaptarlo, ¿no? Entonces, muchos dijeron que su propósito era educar, su tono yo creo que sería un tono informativo y su carácter pues muy divertido, ¿no? Carismático. Entonces, vamos a ver su video. Lo vamos a ver, ¿por qué? Porque quiero que vean cómo es que a veces no nos damos cuenta que siguen una misma receta los creadores de contenido. Tú comas miel. Primero nos cambiamos. ¿Listos? Primero necesitamos la casa en donde van a dormir y van a... Se movió todo. Esto tiene que pasar para que tú ¿Escucharon la frase, comas no? miel. Ese fue un gancho. Esto tiene que pasar para que tú comas miel. Ahí estamos viendo la primera, cómo se va estructurando un video. Tiene un gancho. Esto tiene que pasar para que tú comas miel. Primero nos cambiamos. Está ¿Listos? utilizando recursos, dinámicas. Primero necesitamos la mostrando- casa en donde van a dormir y van a estar mostrando súper lo que cómodas. hacen. Y se llama colmena. Ahora vamos a ingresar a la colmena. Dato curioso, ¿sabías que el zumbido de las Informa. abejas estimula a las plantas para que florezcan? Sacamos los panales para ver cómo están de miel. Dato curioso, en un panal pueden haber hasta 80.000 abejas y una sola reina. Y cuando el panal esté sellado, así como lo ven, es hora de cosechar. Dato curioso, de aquí es donde se cosecha el polen. Y para que pase esto, una abeja tiene que recorrer 800 kilómetros, pasar el néctar de boca a boca, almacenarlo, sellarlo y todo para hacer esto. Chao, granjero. Muy bien, entonces ya más o menos vieron cómo fue su dinámica del video. Y después, unos años después, unos cuantos años después, Todo esto tiene que les pasar para que tú recordó algo, leas todo un tiene que libro. pasar No. para que tú comas miel. Y ahora él empieza con todo esto tiene que pasar para que tú leas un libro. Y sigue siendo la El misma proceso empieza estrategia. con un rollo de papel mostrando el enorme. proceso, es Vean eso, es tutorial, gigante. Y da pasa por toda información. esta máquina. Sube, hace todos sus movimientos. Y por último, por este pedazo. Lo que hace esta máquina acá es cortarlo. Y ahí ya salen unos cuadros gigantes. Como de esta medida, más o menos. Ya ven, ahí sale cortado. Muy bien, por falta Y de listo, ahí ya tiempo, se no lo vamos a acomodan. ver completo, pero, o sea, lo que quiero que les quede claro es cómo dos videos que tienen años de diferencia del mismo creador siguen la misma lógica. De todo esto tiene que pasar y ahí ya definió, es lo que habíamos hablado de su identidad, ¿no? Su identidad verbal. Todo esto tiene que pasar para, y él ya puede hacer videos de eso. O sea, él ya puede irse ahora, a lo mejor dice, quiero explicar cómo se hacen las botellas de plástico. Entonces, vaya, haz un video. Todo eso tiene que pasar para que tú tomes agua en una botella de plástico. Y ya quiere hacer un micrófono. Ah, todo esto tiene que pasar para que tú puedas usar un micrófono en tu videollamada, ¿no? Entonces, sigue su propia estrategia y eso es a lo que yo voy. Analicen y adapten esa estrategia para sus contenidos, para sus nichos y su propósito de él se sigue manteniendo. Empezó dando el propósito de educar, su tono era informativo y su carácter humorístico, carismático. Entonces sigue manteniendo su identidad de marca. Luego ya vamos a empezar con el proceso de creación. ¿Cuál es el proceso básico de crear contenido? Pues es la producción, que básicamente es crear, planificar, bueno, más bien es idear contenido, planificarlo y crear los guiones, luego grabación, que pues ya es todo el proceso de grabar el contenido, y la postproducción, que básicamente es la edición. Entonces, en el proceso básico de creación de contenido, pues ya hablamos de idearlo, elaborar un guión, definir un cronograma de producción y reunir recursos y herramientas. Este es otro de los TikToks que hice para Hobson se emprende. Y básicamente aquí luego, luego es muy difícil generar ideas de contenido, entonces inspírense en otros creadores, adapten y súmense a tendencias. Durante el año pasado estuvo muy fuerte la tendencia de los perritos de Barbie. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no utilizar los perritos de Barbie para la ciencia? Y fue que puse a Marie Curie y su esposo, a Pierre,
para haciendo ese bailecito cuando recibieron el premio Nobel, ¿no? Y recordemos que Marie Curie fue rechazada por la Academia de Ciencias de París por el simple hecho de ser mujer en esa época. Entonces, que haya sido rechazada de una de de los centros de ciencia más importantes del mundo por ser mujer y que años después le hayan otorgado el premio Nobel, pues era digno de celebrarse. Entonces, por eso lo sumé al tren de los perritos, ¿no? No estamos solos. Es una forma de crear contenido sumándose a tendencias, que es lo que vamos a hablar. Las tendencias importan, hay que estar al pendiente de los momentos, de los patrones culturales, de nicho, de los momentos específicos de TikTok. Por ejemplo, que dice TikTok, vamos a hacer TikTok emprende. Entonces, esto se va a hacer en octubre. Vamos a ver la Fashion Week de TikTok, ¿no? Entonces, todo lo que sea de moda se hace en tal fecha. O también puede ser de nicho. Por ejemplo, de nicho, si tú vas a divulgar la ciencia, una fecha importante, una tendencia de nicho sería el Día Mundial de la Ciencia que se celebra el 10 de noviembre. Cada 10 de noviembre generar contenido para esa fecha sobre este tema. Pueden ser patrones culturales, a lo mejor sabes que va a ser Navidad, ¿no? Bueno, más bien algo más cultural, a lo mejor en México el Día de la Independencia o el Día de la Revolución Mexicana. Entonces, adapta su contenido a ese patrón cultural. Y en momentos sí puede ser, viene Navidad, viene Día de Muertos, viene Halloween. Entonces voy adaptando ese contenido a los momentos del día y ver las tendencias que existen también en los videos. Para crear contenido hay que consumir contenido y hay que verlas y analizarlo. O sea, no solamente es consumir por consumir, sino voy analizando qué tanto están dando, adaptando, viendo las estrategias y la adaptan a su contenido, ¿no? El proceso básico de la creación dentro de la producción está la elaboración básica de un guión. Yo les recomiendo que utilicen el método AIDA, que básicamente es generar atención, interés, deseo y acción. Y para ello, pues les invito a que hagan un hook, que tu audiencia se identifica, por ejemplo, la del borrego. Todo eso tiene que pasar para que tú comas miel y estás dando un problema, ¿no? De que a lo mejor las personas que no saben cómo se hace la miel, pues se van a quedar al video porque quieren ver cómo se soluciona ese problema, que es cómo se genera la miel, cómo se produce la miel. Una frase de refuerzo. A lo mejor todo esto tiene que pasar para que tú comas miel y y que no, y que a lo mejor, y que las plantas sobrevivan, ¿no? Que las plantas se polinicen. A lo mejor eso ya va complementando al hook. O sea, va al hook o al gancho. Y esto es con datos interesantes. Son breves también. O sea, por ejemplo, si hablamos de plantas de reciclaje. ¿Sabías? El hook podría ser algo así como de todo esto tiene que pasar para reciclar una botella. Y la frase de refuerzo podrías decir, al día se contamina, la basura plástica contamina 10 litros de agua, por dar un ejemplo. Entonces ya estás dando una frase de refuerzo. Ya después de que das la frase de refuerzo, tienes que generar un desarrollo del video, ya va a hablar directamente del video donde tienes que aportar información de valor a tu audiencia. Tiene que ser información útil, práctica, consejos, que les puedan servir realmente, ¿no? Y que solucione el problema, que básicamente era cómo reciclar, cómo se produce la miel. Y ya por último, el llamado de acción, que agregar sentido de valor y que obviamente dirijas tu audiencia a realizar algo, que es lo que decía Aristóteles, ¿no? Lo vimos que decía Aristóteles, persuadir y lograr a través de la comunicación algo, que en este caso es comunicar la ciencia. Entonces, yo les doy el consejo de que cuando hagan su guión, lo escriban en un Word y vayan haciendo estas partes. Entonces, primero, ideen, dicen, quiero hablar, se me ocurre hablar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y ya después de cada idea van haciendo su propio guión. Para la idea de la miel, voy a empezar con este gancho, y si no se les ocurre un gancho, vean consuman videos y vean ganchos interesantes que otros creadores utilizan y vayan creando su guión. Ya una vez que tienen su guión, les recomiendo que Guiones, como es para guiones y ciencia, que sea un guiones. lenguaje claro y directo, no usar jerga técnica.
¿Qué quiere decir? O sea, no voy a hablar, si yo voy a hablar de edición genética, no voy a decir el sistema CRISPR-Cas es una ribonucleoproteína conformada por una enzima Cas9 y un RNA guía. Entonces, no voy a hablar, no voy a usar esos términos porque las personas no me van a entender. Entonces, yo voy a decir, editar genes hoy en día con la tecnología significa utilizar una proteína que básicamente es una molécula que va a ser dirigida hacia nuestros genes y va a cortarlos, ¿no? Entonces, tratar de comunicar lo mismo, pero de forma sencilla. Dar ejemplos, analogías, esta proteína funciona como si fuera una tijera molecular que sí es guiada directamente hacia nuestro ADN, que podría ser un hilo, ¿no? Y entonces lo corta y luego lo vuelve a amarrar y listo, ya se editó. Entonces, y apóyense del método AIDA, que es lo que habíamos visto: atención, interés, deseo y acción. Herramientas de apoyo con inteligencia artificial, pueden en Bing y en ChatGPT, pueden decirle, a platicarles cuál es su nicho, cuál es su identidad de marca y decirle a partir de esto, genérame 30 ideas de contenido para un mes. Entonces te va a decir, puedes hablar de esto, puedes hablar del otro, puedes hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Y para cada uno de esos, ahora ya le hacen su guión, apoyándose del método AIDA. Ahora vamos a ver este video donde nos dan consejos de elaboración de guiones. Me gusta que ya están viendo la importancia que hay en crear buenos guiones. Entonces en este video te daré toda la data. 1. Organizo mis guiones en Notion, gracias a una plantilla que creé. Si me sigues, te la regalo. 2. Mis guiones siempre los estructuro en 3 partes: gancho, contenido y call to action. Le doy más cariño al gancho, hago el contenido muy simple de entender y al final casi siempre pido algo. Si te gustaría que te explique más a detalle cómo es Ahí que está yo su hago call to mis action. guiones, Si te sígueme y gustaría que comenta yo te guiones. enseñe tal, sígueme y comenta guiones. Ya le está diciendo cuál es la acción que él quiere. Entonces, eso lleva un guión. Ahora vamos a ver cómo viralizar contenido a partir de guiones de calidad. Hay códigos de viralización que se basan prácticamente en tasas de retención, tasas de reproducción. La mayoría de los algoritmos hoy en día se basan en eso y lo que tenemos que tener en cuenta es crear contenido de valor y de calidad. Como les decía, que sea útil, práctico y proporcione micro resultados a tu audiencia. A lo mejor dices, si no sabes dónde estudiar tu universidad, vamos a conocer las universidades más relevantes de finanzas y ya se graban ahí, estamos aquí en esta universidad, tal, tal, tal. Entonces las personas que ven su video al final van a tener un micro resultado, que van a tener una idea, una noción de en qué universidad estudiar. Él llama la atención pues con el hub llamativo, que tiene que ser una frase, visual o gráfico. Con visual a lo mejor, en la frase es lo del hub, el gancho. ¿Qué cosas tienes que pasar para que se produzca la miel? Esa es la frase. Y el visual, a lo mejor las lentejuelas, o hay muchos creadores que agarran un objeto, le ponen el micrófono y empiezan a hablar. Y entonces esto llama la atención de las personas y yo, y entonces la ciencia es así y así y así. Eso le llama la atención de forma visual y de forma gráfica utilizando pues obviamente subtítulos, elementos visuales, de que, coloco, si yo estoy hablando de las mariposas, pues pongo maripositas y demás, ¿no? Y también el otro porte importante es el SEO, que es la optimización de buscadores, que es crear contenido que te ayuda a optimizar tu perfil y que seleccionando las palabras clave y hashtag correcto, categoricen tu contenido. Es decir, por muchas personas, muchos de ustedes, cuando están buscando algún tema, se meten a TikTok y dicen, me dejaron de tarea, ver sobre, no sé, la respiración aeróbica. Entonces se meten a TikTok. ¿Qué es la respiración aeróbica? Y TikTok les recomienda ciertos videos. Eso es optimización de buscadores. Lo que ustedes tienen que hacer es que su guión esté bien estructurado para que TikTok los promocione, digamos, su algoritmo en los buscadores y su contenido sea accesible y lo puedan encontrar otras personas. Y para eso tienen que utilizar las palabras clave, tanto en subtítulos, en el título del video, en la descripción y en los hashtags.
Los hashtags que deben de utilizar deben de ser de 3 a 5 máximo y deben de ir enfocados, uno de ellos, a el tipo de contenido. Por ejemplo, si es una noticia, hashtag noticias. Luego, el tema del contenido. Si voy a hablar del calentamiento global, entonces el primero, hashtag noticias, el segundo, calentamiento global. Y el tercero es hacia quién va dirigido. Puede ser, puedes decir a lo mejor a, a jóvenes universitarios. Bueno, a lo mejor, bueno, no sé, tienen que validar los hashtags en la plataforma, pero supongamos que existe el hashtag jóvenes universitarios y que es para contenido de jóvenes universitarios. Entonces están hashtag noticias que están indicándole al algoritmo que es una noticia que estás dando. ¿Sobre qué? Sobre hashtag calentamiento global. ¿Para quién? Para hashtag jóvenes universitarios. Entonces, eso les va a ayudar a posicionar su contenido en redes, en cualquiera de todas las redes, en tanto en TikTok, YouTube e Instagram. Y luego vamos a ver el proceso básico. Ya esa fue la parte de la producción. Ahora vamos a la grabación, que es el segundo paso. Perdónenme si voy muy rápido, es que ya se nos está agotando el tiempo. Básicamente para la grabación hay que configurar el equipo, hay que preparar la escenografía, grabar escenas, revisar estas escenas grabadas y repetirlas. Como consejo, siempre utilicen la cámara trasera para grabar. La cámara siempre tiene que estar mirando a los ojos y graben fuera de TikTok, no graben desde TikTok. Si van a hacer un TikTok, no graben desde TikTok, grábenlo con la cámara de su celular y luego con CapCut lo editan y lo suben a TikTok para que también ese video que generen lo puedan promocionar en otras redes. Ahora vamos a ver el video, que aquí estos consejos los van a volver a repetir. ¿Así? Espera, vamos a mejorar esto. Nosotros usamos un foco. Es portátil y muy potente, pero puedes usar luz natural o colocar una lámpara de mesa delante de ti. Lo mejor es que alguien te grabe, pero si no, puedes grabarte con la mano. Y si estás enseñando un proceso, con el trípode. El móvil ni muy arriba ni muy abajo, a la altura de los ojos. La cámara nunca delantera, siempre trasera. Y muy importante, siempre hay que limpiar la cámara. Sobre todo intenta no moverte mucho. ¿Qué? Súper. ¿Cómo lo ves? Y entonces Mucho aquí mejor. vimos elementos clave, que es cómo grabarse prácticamente, pero también necesitamos elementos de iluminación. Lo primero que dijo música. fue iluminar. La música también, pero básicamente la iluminación es clave. Ahorita lo vamos a ver también eso, pero vamos a ver las partes importantes de un TikTok, ¿no? El Una formato. cosita, Ajá. una cosita. Bueno, para hacer que esto sea mejor, bueno, voy a hacer esto. Ok. ¿Cómo, cómo? Ay, Dios. Bueno, voy a hacer otra vez el hoy. Bueno, ¿saben qué? Yo quiero hacer voz, un canal de YouTube. Y eso me puede servir para los shorts. Como ya sé hacer los videos, como lo puedo hacer en Canva y esas cosas, pues les muestro el equipo, el poco equipo que tengo. Bueno, aquí tengo el trípode. Espérame, porque es que no te estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla. O sea, esto. No sé por qué es de cable. No, bueno, si quieres, ¿quién está hablando? Perdón, es Alonso, ¿verdad? Sí, sí, Alonso, Gerard, perfecto, nos está Y mostrando tengo los implementos. el micrófono. Alonso, es que como no estoy, como estoy presentando, no te estoy viendo. ¿Te Bueno, parece si para la sesión de preguntas me muestras todo eso? la sesión. Ok, sí, a las preguntas, perfecto. Me Ok, parece En bien. cualquier en cosa. las preguntas te damos un espacio para que nos compartas todo eso, ¿vale? Ok. Sí, porque ahorita no te veo y si no tengo que desconfigurar todo y para no atrasarnos tanto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura básica de un contenido corto? El formato. Pueden elegir vertical o pantalla completa. Si es pantalla completa, TikTok ya está promocionando videos de pantalla completa. Les recomiendo que utilicen pero no tienen que poner, o sea, solo tienen que poner el video en horizontal y no poner nada de títulos arriba ni abajo, porque si no, no te lo va a mostrar como pantalla completa. Recomendación, si van a empezar en TikTok, háganlo con formato vertical.
Duración mínimo de 15 segundos. TikTok está promocionando los videos de 1 minuto o más. Y si van a hacer un video muy largo, pongan el hashtag longer videos, que esto va a categorizar su contenido como es un video de contenido largo y las personas que consumen contenidos largos lo van a ver, ¿no? Este, hagan con qué frecuencia, mientras más publicaciones, mayor visibilidad. No importa el número de likes, acuérdense que no siempre van a tener videos virales, eso es por muchas razones. Muchas veces al inicio es por errores nuestro, porque no tenemos la iluminación correcta, el audio correcto y demás. Pero cuando haces ya, tú dices, este video me quedó 10 de 10 y lo publiqué y no se hizo viral, no se preocupen porque no siempre va a suceder. Lo importante es que sigan generando contenido de valor para su audiencia y aprovechar los momentos cuando se hagan virales, aprovechar para ir dando más visibilidad y aumentando su engagement, ¿no? También, mientras más publiquen, más oportunidades de descubrir y conectar con otros usuarios. Algunos les recomiendan 3 videos al día. Cuando comienzan, dicen que, bueno, yo que estoy en contacto con más creadores, me dicen, publica mínimo 3 videos al día cuando vas comenzando por un mes mínimo. Yo la verdad nunca he tenido esa capacidad de producir tantos videos porque aparte de contenido, pues me dedico a varias cosas más. Entonces, a veces crear un video me cuesta 3, 4 días, ¿no? Porque es idear, planear, inspirarte, adaptarlo, grabarlo, editarlo y luego programar la publicación. Entonces, pero eso va a depender de ustedes, ¿no? La publicación siempre es importante en los comentarios mostrar que lees a las personas que te están comentando y que te interesa y siempre comentar contenidos positivos. Lo del buscador es lo que les decía de categorizar su contenido, posicionarse en el SEO y dominar el algoritmo. Y acá abajo, que no alcanzo a ver porque está lo de, el copy, repetir información clave del video. Si ya estás hablando de cómo producir miel, en el copy va a decir, producir miel se trata de estos pasos, tal, 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 y luego los hashtags. Y utiliza en el copy palabras clave que utilices en el video, miel, 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 producir, producir, producir. Entonces en el copy debe decir mínimo miel y producir. Y si puedes al inicio del video ponle aquí cómo producir miel. Entonces ya el algoritmo tú te va a categorizar porque va a decir, el video es de cómo producir miel y te va a ayudar, eso te ayuda. ¿Qué elementos básicos? O sea, esto es lo que yo les recomiendo para iniciar a crear contenido. Un celular que tenga acceso a una cámara, no importa que no sea una super cámara, pero sí que no se vea borroso, porque el primer filtro que hace el algoritmo de TikTok está el video borroso, ya no lo promociona. Son puras matemáticas. TikTok es puras matemáticas, se lo muestra a 5 personas, y si esas 5 personas no les gustó, ya no lo muestra. Y muchos dicen, es que me quedo siempre en 200 reproducciones. Sí, son 200 reproducciones porque el algoritmo está programado para eso, para que el 200 reproducciones es como la línea base, y si tu contenido es muy bueno, va a superar las 200 reproducciones. Si no es bueno o faltó algo está fallando porque a lo mejor no se escuchó bien, no se iluminó bien, entonces se quedan 200 reproducciones. Por eso lo básico es tener una iluminación. ¿Cuántas les puedo recomendar? Una que esté de frente, una que esté en 45 grados y una que esté trasera para que se vea el contorno, ¿no? Entonces, esa es la iluminación, el kit básico de iluminación. El celular, pues con que se vea bien, o sea, que no esté borroso, porque muchas veces está dañada la cámara y se ve raro. Eso no, evítenlo, porque si no, no van a tener alcance. No, si no tienen alguno de esos elementos, pues hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar para que puedan conseguirlo. Y un micrófono, que no necesariamente pueden ser un micrófono súper caro. Al inicio pueden conseguir un micrófono barato. Hay muy baratos desde $10, más o menos, los micrófonos. Y el micrófono te va a ayudar a tener un audio de mejor calidad, que eso también lo revisa el algoritmo, ¿no? Y también, bueno, utilicen hay que saber utilizar la música correcta, pero eso lo vas a ver más adelante. Y ya vamos Sí, a llegar a evite la los última dolores de etapa, que es cabeza la con la etapa de la facturación. postproducción. En la etapa de la postproducción es prácticamente editar videos, ¿no? Entonces,
Cuando hagan sus guiones, eviten la presentación. Nunca inicien un video con hola, yo soy Benjamín Luna y soy de Job Ciencia Emprende y les voy a platicar. O sea, ya pasaron 5 segundos y las personas pierden la atención. Vayan directo al grano. Como, igual como le hace el borrego, cosas que tienes que pasar para consumir miel, para producir la miel. El borrego no empieza, hola, yo soy el borrego, hago videos de esto y vamos a hablar cómo producir miel. No, se fue directo al grano. Entonces, eviten las presentaciones. También eviten los espacios muertos. O sea, si dicen, ¿cómo producir la miel? 5 pasos para producir miel de calidad. Y se quedan 5 segundos callados y se quedan mirando a la cámara y luego, paso número 1, hay que hacer esto. Paso número 2. Y entonces están dejando muchos espacios muertos. Entonces, cuando graben, pues sí puede haber espacios muertos, pero cuando editen, corten esos espacios muertos. De tal manera que diga, 5 pasos para producir la miel de calidad. Número 1, haz esto. Número 2, haz esto. El short content es llamativo porque es un contenido dinámico, rápido, no aburre, entretiene. Siempre está así, rapidísimo. Entonces, eviten esos espacios muertos. También tienen que ser dinámicos, utilicen transiciones y zoom. Cuando entren, hagan un zoom. Procuren cada 3 segundos hacer una transición, cambio de ángulo para que eso atrape la atención y también utilicen subtítulos porque los subtítulos también ayudan a captar la atención de su audiencia. Tampoco abusen de los filtros, es otro consejo. El número 3 es utilicen efectos de sonido dinámicos cada que muestren algo. Aquí te muestro esta pluma que me encontré esta pluma que es la más viral del momento, y al momento que la muestran, un ruidito, ¿no? De 5 plumas que debes de comprar. Y ahí utilizan esos efectos de sonido dinámicos. También utilizan música oficial y en tendencia, tiene que ser oficial porque si no, les van a silenciar el video. Entonces, a lo mejor ya vieron que hay una canción que está en tendencia, que lo están utilizando en muchos videos. Bueno, la utilizo para que tu video tenga mayor alcance, porque las personas que estén escuchando o consumiendo videos con esa canción, les van a recomendar tu video porque van a decir, a lo mejor le puede gustar a esta persona, ¿no? Entonces, utilicen música oficial y en tendencia y aprendan a programar la fecha de publicación también. O sea, pueden publicar en cualquier hora. No es, si su contenido es muy bueno, se va a hacer viral sí o sí a cualquier hora. Pero de preferencia tienen que analizar sus estadísticas, que por motivos de tiempo no vamos a ver cómo se ven las estadísticas y las métricas, pero se meten a su cuenta, ven en qué momento están más conectados su comunidad y media hora antes lo publican. ¿No? O sea, si se conectan a las 3 p.m., 5,000 seguidores, a las 2:30 lo publican para que a las 3 ya les esté llegando a todos sus seguidores. Y eso es una forma, digamos, pero si lo publican a las 4 o 5, no hay problema, siempre y cuando sea de calidad, aporten valor y demás, va a ser viral sí o sí, si es que se tiene que hacer viral. Y entonces aquí vamos a ver un video donde se muestra la diferencia de un antes y un después entre un contenido que se edita y uno que no se edita para que veamos la importancia de la postproducción. En mi negocio. Transformé la facturación de mi negocio en 5 pasos. 1. Escogí una plataforma amigable. 2. Subí toda mi info a la nube. 3. Me tomé una hora para explorar todas las funciones. 4. Sincronicé el sistema con mi calendario para recordatorios y emisiones de facturas automáticas. 5. Empecé a usar el análisis para entender mejor mis ventas. Resultado, adiós a los dolores de cabeza Aquí, por la emisión de facturas. Mejoró la comunicación del mensaje. Entonces, a veces no sabemos utilizar los sistemas de edición, utilicen YouTube y TikTok para aprender cosas, utilícenlo, son tutoriales, hagan tutoriales para aprender todo ese tipo de cosas. ¿Qué herramientas pueden utilizar? Pues CapCut, utilícenlo. Si van a estar en TikTok, esta es la mejor forma de editar videos. Para generar stock de imágenes pueden usar Pinterest o Canva, que por ahí ya la habían mencionado que usan Canva. Y, por ejemplo, para descargar videos sin marca de agua, pues utilicen esta plataforma. Ojo, descarguen videos solo para hacer reacciones o para utilizarlos como elementos visuales, audiovisuales, en sus videos, pero no para robar contenido, porque esa es otra cosa. Tenemos que actuar con ética y siempre respetando el derecho intelectual, no la propiedad intelectual y derechos de autor de las otras personas. Entonces, no roben contenido, utilícenlo para apoyarse. Entonces, ya vamos a ver ya sabemos cómo crear los videos, cuáles son los elementos clave para divulgar la ciencia.
pues principalmente hay que despertar, es un video que sea para divulgación en las nuevas generaciones, tiene que despertar curiosidad, tiene que estimular la imaginación y el espíritu, y la ciencia se aprende haciendo, o sea, te tiene que hacer que te pares y que lo hagas, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que te despierte la curiosidad, que se aprende haciendo es este. Son burbujas de CO2, obviamente aquí para poder hacerlo, pues, requieres supervisión de algún adulto. Ajá, adelante. Una cosita, ¿Mandé? una cosita. Sí, adelante. Ya voy. Ya voy. Eh, ¿estás por ahí, Alonso? No, es que se me viene. ¿Se pueden hacer videos al menos con este micrófono que tengo amplificado por 3? Es que te digo que no estoy observando, pero al final lo revisamos, ¿vale? No te Ok, preocupes, sí lo revisamos. porque estoy hablando aquí. Ustedes me dicen si escuchan, ¿ok? Ah, sí se escucha. Voy, pero con este micrófono no lo tengo conectado todavía. No, ok. Ya voy. Bueno, mientras lo conectas, vamos a ver el siguiente punto. Tardé un poquito en detectarlo. Sigan ahorita y Sí, les digo. nos muestras todo al final. Ve Ok. preparando todo lo que nos quieras mostrar, por favor. ¿Te imaginas tener el poder de atravesar paredes? Claro, lo usaría para justamente eso, atravesar paredes. Pero, ¿qué dice la física al respecto? Pues te lo explico en lo que queda del minuto. Verás, los átomos están formados por electrones que giran alrededor de un núcleo. Este video que estás viendo no es ni de cerca a un átomo real. Y aquí viene lo increíble. Este es un átomo, este es el núcleo y estos son sus electrones. Y todo lo demás, el 99.999999% de un átomo es espacio vacío. O sea que nuestros átomos podrían atravesar por ahí, pues tristemente no. Los electrones en realidad se encuentran dispuestos en una nube ocupando ese espacio vacío. Y entonces, aunque intentes pasar átomos a través de otros sin que los núcleos se toquen, no podrías por estas nubes. Son una barrera. Dos cosas no pueden ocupar el mismo sitio a la vez. Y esto, en esencia, en mecánica cuántica se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Y de no ser por él, los elementos de la tabla periódica no existirían ni el universo tal y como lo conocemos. ¡Wow! Comentario de autoaprendizaje, Una persona que no sabe física al escuchar que rechina la puerta es enfantasmada. Una persona que sabe física al escuchar el mismo ruido seguramente bueno, esos son se dilató como la puerta. estrategias para divulgar la ciencia. Obviamente, para esto de expresar una idea es importante, expresar la idea es tan importante como la idea misma, lo dijo Aristóteles, el padre de la comunicación, y por eso hay comunicación verbal y no verbal, que básicamente van a influir en la capacidad de captar y mantener la atención de la audiencia. La comunicación verbal son técnicas de storytelling, por ejemplo, que básicamente es una ayuda que va a ayudar a contextualizar la información. También la pueden basar en el método AIDA. El storytelling es una habilidad de presentar de manera clara y persuasiva una idea, un proyecto, un producto. Y bueno, ahí tiene varios elementos. El número uno, que son sus pilares, es conectar con la audiencia. Un guión que ustedes hagan tiene que conectar con la audiencia, generar emociones. Este libro se los recomiendo, habla sobre este tipo de cómo conseguir que tus productos e ideas tengan éxito a través de las emociones. El pilar número dos es llamar la atención y mantenerla. Hay que entretener, o sea, es lo que siempre les digo a las personas. Salimos de la escuela y si creamos contenido, los creadores de contenido pensamos que crear contenido educativo es seguir generando la misma dinámica que se ve en la escuela.
y que va a tener éxito, pues no se va a lograr porque los niños están 8 horas en la escuela y luego salen y quieren ver TikTok y ver otro video que se parezca a la escuela, pues obviamente eso no. Tiene que entretener, tiene que llamar la atención, ser lenguaje claro, utilizar ejemplos creativos para mantener a nuestras audiencias viendo nuestro contenido y comunicar el mensaje de la ciencia. También hay que hacer uso efectivo del lenguaje corporal, evitar la monotonía, la fluidez. ¿Cuáles son esas estrategias? Mostrar cómo funciona la ciencia en tiempo real, como el primer video que les mostré. Hay que utilizar fuentes confiables, conocer a tu audiencia, mostrar la ciencia y sus imperfecciones, potenciar sus diseños gráficos e involucrar a las audiencias. Y por último, el tercer pilar es ser memorable y razonable. Desde el inicio, dejar un impacto, dejar una idea clara, dar valor en tu video y que generes pasión y entusiasmo. Hay que ser breves, concisos, lenguaje claro, fiel a nuestros ideales y hacer un llamado a la acción. La comunicación no verbal, por ejemplo, Sam to the beat, Sam to the puede beat, ser con to expresiones the beat, faciales. Sam to the beat, Sam to the beat. Gary, Se puede hacer con expresiones faciales, transmitir las emociones y reforzar el mensaje, como Bella Poarch, con este video que generó millones de likes. Y el contacto visual para crear una conexión con la audiencia. También el lenguaje corporal importa, tanto en la postura, en los gestos, en los movimientos. Aquí hice un video sobre Daniel Carreón, que es divulgador de las matemáticas, y que empezó a recibir hate en redes sociales. Y bueno, estoy utilizando gestos, movimientos que guían la atención, postura, y eso ayuda. La comunicación no verbal también ayuda a mantener la atención. La otra es el paralenguaje, que son Los precios elementos de de las voz que viviendas acompañan suben, el pero tu habla. salario no. Tanto el tono, que va a ayudar a reflejar las emociones, el volumen para captar y variar la intensidad del mensaje, y el ritmo y las pausas que influyen en la claridad del impacto. No es lo mismo decir las crisis de viviendas en México que como lo va a decir la creadora de contenido. Vamos a ver, nada más lo vamos a escuchar brevemente, cómo pronuncia y cómo acompaña su mensaje. No. En México, en los últimos 20 años, ha disminuido el porcentaje de personas que viven en una casa propia y está aumentando como nunca la población Ahí es inquilina. su comunicación ¿Qué no es lo que verbal, está pasando con la porque vivienda está en en México? México, ¿no? Como que le da un tonito específico y ese tonito, esa comunicación no verbal, ayuda también a captar la atención. Muchas personas ven los videos nada más por la forma peculiar de cómo habla Carla. Entonces, hay que checar todos esos elementos. También está la imagen personal. Yo creo que muchos conocen a Donato. Entonces, la imagen personal es una herramienta de éxito. Hay que adaptarse también al tipo de contenido que generes. Siempre nos van a recordar por el cómo te ves. Y, por ejemplo, aquí muchos creadores lo que utilizan es utilizar elementos que destaquen, ¿no? La chamarra de lentejuelas, se pintan el cabello, eh, visten coloridos porque llaman más la atención al momento de estar scrolleando videos. Uno se queda viendo los videos que están más coloridos. Y la otra es el ambiente, tienen que trabajar su ambiente y La escenografía. mosca, Por reto ejemplo, aquí viral que de es Daniel Carrión, internet. que ya lo Pon había mucha mencionado atención. anteriormente, pues tiene un fondo limpio, profesional, iluminado, y van a influir estos elementos a la percepción del mensaje. Igual, cuando van empezando, pues no se preocupen tanto por un setup súper impresionante, pero mínimo sí que se vea con una correcta iluminación y un fondo limpio. Fíjese bien, dice, si una mosca vive 5 días y Ya en para un... ir finalizando este proceso, hablamos de que hay que hacerlo, divulgar la ciencia de manera responsable, con ética, con integridad. Hay varios principios, hay que ser honestos, que la información que estamos dando no esté distorsionada, transparentes, que esté completa y que no estemos omitiendo información o datos relevantes, y responsables. Hay que considerar las consecuencias que puede tener divulgar y que siempre es actuando en el beneficio público y de la comunidad científica. Algunas buenas prácticas, pues es presentar la información de forma clara y precisa, ser transparentes en la metodología y citar las fuentes adecuadas. Malas prácticas, exagerar resultados. Ah, este científico encontró la cura del cáncer, ¿no? No distorsionar la información, omitir datos relevantes y la falta de revisión por pares.
También está lo que es la veracidad y precisión de los contenidos. Aquí tengo a mi amigo José de Ciencia Rara. Les invito a que lo sigan. Y él nos recomienda estas dos plataformas para divulgar ciencia. Entonces ustedes se pueden meter a estas plataformas. Les dejo los códigos QR por si los quieren escanear. En esas plataformas, lo único malo es que están en inglés, pero por ejemplo, si ustedes quieren hablar de virus, le ponen virus y les muestra todos los resultados más relevantes de virus. Son blogs, los leen y al final les dice la fuente oficial del paper o artículo científico. Entonces es una forma súper formal, confiable de armar sus guiones. Igual, nuevamente, la responsabilidad social y ética debe de ser inclusiva y debe de beneficiar a todos. Siempre tratar de hablar en un lenguaje inclusivo y accesible, que esto va a evitar que se promueva la discriminación, va a promover la equidad y va a generar un mensaje respetuoso y democratizar el conocimiento para todas las audiencias. Hay normas, hay que ajustarnos a las normas que van a depender de la localización, o sea, de la geografía. No, no se pueden aplicar las mismas normas en México que en Venezuela, que en Arabia Saudita. Y también hay que consultar, hay que hacer consultas y diversidad, esto se hacen mediante regulaciones internacionales. Otros principios, los principios para que las plataformas o los algoritmos lo que moderan es esto: equilibrio, dignidad y equidad. Para equilibrio, para prevenir acciones dañinas a las personas, ¿no? Que estén consumiendo el contenido. Dignidad, que fomenten cosas positivas, alegres, que motiven. Y equidad, pues que sea transparente, consistente y que sea justa para todas y todos. Hay prohibiciones, les invito a que revisen esas prohibiciones. Básicamente son cosas que no pueden publicar porque si no los banean. Entonces, eso va a depender de la red social donde lo quieran realizar. Y bueno, estamos hablando de la importancia entonces de los influencers y de los creadores de contenido para potenciar la ciencia, acercar a la sociedad a la ciencia y pues sobre todo que esto al final de cuentas se va a traducir en mayores talentos y mayores talentos en mayor producción de disciplinas STEAM, de alcance, de tecnología y con esto progreso social y económico. Y ya pues con esto finalmente terminamos la sesión del día de hoy. Les indico que la ciencia es un gran mundo por explorar, hay que atrevernos a descubrirla. Les agradezco su atención. Estas son mis redes de contacto y estas son las de Hub Ciencia Emprende. Y bueno, ya me extendí un poquito, ya que fue dinámicas y preguntas alrededor de la charla. Entonces, le cedo la palabra a María por si quiere hacer una breve sesión de preguntas y respuestas y para que Alonso nos muestre sus inquietudes. Perfecto, muchas gracias, Benjamín. Vamos a escuchar a Alonso, ¿ok? Que tiene algo muy interesante que mostrarnos. Vamos, Alonso, vamos a escucharte. Ok, voy a conectar primero para algunas cosas. O sea, yo voy a hacer un estudio en mi casa, o sea, de grabación, porque aquí es en donde lo hago todas las cosas del estudio, pero siempre hay muy poco espacio. Así que, primero, conectar. Ahora la luz. Muy bien. Y, por cierto, si queremos tener varios videos, pues podemos tener un disco sólido. En este caso, yo tengo un disco sólido de 1 TB. Ok, perfecto. Aunque como no vamos a grabar, lo vamos a dejar ahí. El teléfono no lo tengo ahorita. Y pues así grabo. Está con esos elementos, está muy bien. Solo el único detalle es que eres menor, entonces si tú publicas contenido, al menos en TikTok te va a banear tu contenido, te lo pueden bajar porque eres menor. Entonces lo que yo te recomendaría, ¿cuántos años tienes? ¿Eres menor de 13 años? Tengo 8, pero es que yo tengo un canal de YouTube y yo publico los shorts. Pero tú no sales. O si O sales sea, en no salgo, sino que
no salgo, sino que con mi familia me acompaña. Ah, ok. Así es, todavía es más, o sea, es que si no, ahorita con todo lo que es la cancelación y que está de lleno que ya ves que cualquier cosita, las personas te cierran tus cuentas. Entonces, si ven a un menor, te pueden cerrar tu cuenta. Pero siempre acompañado de tus padres, yo creo que no habría problema. Si estás acompañado de tus padres, no hay problema de grabar contenido. Y también otra recomendación, si ustedes quieren crear contenido, pero son menores, entonces pueden crear contenido donde no salgan ustedes así haciendo edits a lo mejor. Y ya cuando cumplan la edad que se requiera, pues ya pueden ustedes irse mostrando poco a poco. Mientras van trabajando, van adquiriendo experiencia y se van formando en ese aspecto. O sea, porque yo voy a hacer, o sea, porque en mi canal yo voy a subir gameplays, pero con mi avatar, Ok, no que me muestre yo. súper. Y Sí, mis mientras padres no me te van a muestres acompañar. tú, Por está ejemplo, bien. mi mamá va a estar jugando conmigo. Sí, mientras no te muestres tú, está bien. Y si estás acompañado de tu papá o de tu mamá, está genial. Y el setup está también genial. Excelente. Muy bien. Por acá, Eliezer Martínez nos dice que le encantó la sesión, me gustó mucho la sesión. También que un amigo quiere ser creador de contenido. Muy bien. Excelente. Te agradezco mucho, mucho, Benjamín, y a todos por su tiempo, dedicación y estar allí atento a toda esta cantidad de tips para crear contenido que está súper interesante. Sí, veamos si quieren levantar la mano para mencionar qué tal les pareció el taller, porque Gris Ladies, bueno, dice que le encantó también el taller, excelente. Muy bien, Sofía, muy bien, excelente. Ok, vamos a encender nuestras cámaras para tener una foto de este momento, este tan interesante taller de la tarde de hoy que nos entretuvo muy, muy bien y nos dio un paseo por todas esas redes y todo lo que debemos tomar en cuenta al momento de crear, ¿ok? Ese contenido tan interesante. Así que no dejemos de tomar nota y igualmente vamos a estar súper atentos con Benjamín para las próximas sesiones o preguntas que puedan tener, ¿ok? Muy bien, por acá nos faltan algunas cámaras aún, pero vamos a encender por acá, ok. Muy bien, aún perfecto. Vamos a seleccionar nuestro emoji favorito. Voy. Muy bien, no problem. No. Tenemos muchos que podemos seleccionar de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, la tecnología. Muy bien. One, two, three. Smile, everyone. Very good. Vamos a revisar por acá. Ya voy otra vez. Nuevamente, ok. Creo que algunos salieron movidos. Ok, vamos a repetir, ok. Vamos a repetir la foto. ¿Atentos? One, two. Colocamos nuestro emoji. Smile, everyone. Very good. Ok. Vamos nuevamente a cambiar de emoji para una foto final, ¿ok? One, two, three. Smile. Very good. Congratulations. See you in the next session. Muchísimas gracias nuevamente, Benjamín. Sé que los chicos disfrutaron mucho, mucho la sesión, ¿sí? Para enriquecer todos esos conocimientos en base a la creación de contenido. Les deseo que tengan una bonita tarde. Disfruten mucho, mucho el fin de semana. See you, everyone. Thank you. Nos vemos. Thank you. Bye bye.